Algo que solemos hacer en verano con mi familia es pasar unos días conviviendo bajo el mismo techo. Nos encontramos, nos cocinamos, tomamos el sol, trasnochamos, hablamos, pero sobre todo compartimos. Nos abrimos y al final crecemos. A todo esto me gusta llamarle la escapada anual. Esto lo escribí hace un par de años. Volver a casa significaba reencontrarme con ellas y, consecuentemente, cada vez más conmigo mismo. Sigo pensando lo mismo, aunque ya no de la misma forma. Antes creía que reencontrarme era volver a lo que conocía, y ahora entiendo que también es reconocer lo que ha cambiado. Siempre he sido muy consciente de todo. Me gusta mirar y entender los silencios, las formas, los porqués. Y aunque a veces parezca que todo sigue igual, hay algo que siempre cambia. Pensaba, ya está, ya me desperto, no sé qué, que estoy jodido. Per això hi ha aquestes dues càpsules aquí. Pues les càpsules que no les he foradat estaven noves. Pues per això a la nit m'imagino. Com se pot estar prim i tindre panxa? Creo que en casa nunca hemos sido de hablar de todo lo que nos pasa. Hablamos, sí, pero nunca del todo. Yo siempre he querido eso, hablar sin miedo, con lágrimas si hace falta, con sinceridad. Sentarnos en ese sofá y decir lo que nos atraviesa, sin miedo a lo que pueda salir o pasar. Con el tiempo me doy cuenta de que cada una tiene su manera, su forma de cuidar, de callar, de demostrar, y que amar también puede ser no decirlo. A veces me cuesta entenderlo, porque yo siempre necesito hablar, pero estoy empezando a aceptar que cada una encuentra su lenguaje y que todas, a su manera, están intentando decir lo mismo. Te quiero, aunque suene muy distinto. No sé lo que diga agua. Amb un paper. Un día anem a veure la puta posta de sol. No, la posta és quan se pon, pues anem a veure la sortida del sol. I'm fucking tired.
Què? Però després mos amagarem d'ell. I ja el gos, el que... No ens ha fet dinar. Ens estem dient de dormir. A veure, això que una cullera potser també, no? Sí, jo crec que amb una cullera millor que això, no? Bueno, Una semana encerrados da para pensar mucho. Y yo en esta estaba aturdido, con un corazón roto y demasiado en lo que reflexionar. Cada uno de nosotros tiene una vida fuera de estos días. Pero pensaba en lo que significa ser familia, en cómo nos cuidamos, a veces sin decirlo, y en cómo muchas veces las expectativas son lo que más nos hacen chocar. Los ritmos no coinciden y las generaciones se separan, pero de algún modo siempre encontramos este punto medio. Pienso que esto también es amor, un amor que no siempre se entiende, pero que insiste y en cierto modo se hereda, se transforma y aunque no siempre lo digamos, se queda. It's cold. It's super cold. Look at this. Supongo que con esto cierro del todo el verano. Un año más ha pasado y de nuevo algo ha terminado. Pero otro algo empieza. Sigo pensando que volver a casa con ellas significa reencontrarme, aunque cada vez más sé que me encuentro también en otros lugares y en otras personas. Me aterra hacerme mayor. Una parte por alejarme y otra por conocer a la persona que voy a ser. Pero también me gusta. Me gusta ver las cosas en mí que se quedan, las que ya no me sirven, las que intento entender y aprender, incluso con ellas.
A veces pienso que crecer es solo eso. Mirar de la misma forma incluso cuando ya no eres el mismo. Con esto cierro un verano y cierro una escapada más. Y la verdad es que está muy bien, porque a pesar de todo seguimos viniendo y seguimos intentándolo y seguimos queriéndonos, cada uno a su manera, supongo. Dicho esto, nos vemos el año que viene. Un beso.